Damos gracias al Señor por este culto que estamos celebrando, en el que ustedes pueden asistir con toda libertad y confiamos de que poco a poco pues puedan asistir más hermanos debido a todo este tema de aforos y de confinamiento y en fin, todas estas historias que ya conocemos de sobra. Hemos anunciado por las redes sociales, por los canales de la iglesia, un test o un examen que vamos a tener todos en esta tarde, pero antes me gustaría llevarles al capítulo 24 del Evangelio según San Mateo. Por favor, Mateo capítulo 24. Vamos a leer a partir del versículo 1 y estas son unas palabras que el Señor Jesucristo le da a sus discípulos a raíz de una declaración que el Señor ha hecho en el templo de Jerusalén y que ha creado en ellos un cierto nerviosismo, una cierta preocupación por lo que el Señor acaba de anunciar. Arrancamos desde el versículo 1 de Mateo 24, donde leemos: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo, escuchen estas palabras del Señor: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo ¿qué? ¿Qué significa la palabra Cristo? ¿Cómo se dice Cristo en hebreo? Ya lo hemos enseñado 1.000.000 de veces. Mashiach, que significa ungido. Yo soy el ungido, yo soy el Mashiach, el Cristo. Y a muchos engañarán. ¿Qué les parece? ¿Con quién está hablando el Señor? ¿Con inconversos? ¿Con incrédulos? ¿Con idólatras? No. Con sus discípulos. Y a sus discípulos le dice: ojo, mirad que nadie os engañe. Pero un discípulo de Cristo, un cristiano, puede ser engañado. Algunos dirán: no, a mí no me engaña nadie. Digo: ¿seguro? ¿Seguro que a ti no te engaña nadie? Entonces, ¿para qué le dice el Señor a sus discípulos: mirad que nadie os engañe? Porque pueden ser engañados. ¿O es que acaso a lo largo de la historia no ha habido discípulos de Cristo, predicadores, siervos de Dios, personas que se han desviado completamente de la sana doctrina y han arrastrado en su error a multitudes de personas, sí o no? Claro que sí. Cuando Pablo escribe las cartas a las diferentes congregaciones, muchas veces él expresa su preocupación por el hecho de que los cristianos no sean estorbados en su fe. Y les habla acerca de que esto es lo que hay que creer y esto no hay que creerlo y a esto hay que aceptarlo y esto hay que rechazarlo rotundamente. ¿Por qué? Porque el diablo quiere engañar a los hijos de Dios. Ya los del mundo ya están engañados. Ya los del mundo, ya Satanás lo tiene en el saco. ¿Sí o no? Ya son de él. Al diablo no le preocupan los inconversos. Al diablo no le preocupan los inconversos. Ya todos son de él. Porque estás con Cristo o estás sin Cristo. O estás conmigo o estás contra mí. Los que no creen en él, los desobedientes, los rebeldes, los que se burlan, etcétera, etcétera, ya son del diablo, ya son de él. ¿No le decía el Señor Jesucristo a algunos en aquella época: vosotros sois de vuestro padre el diablo? Así lo decía. Estas palabras, estas exhortaciones no son para inconversos, porque los inconversos ya están engañados, ya están en el saco, en la lista del enemigo. Estas palabras se las dijo el Señor a sus discípulos en el monte de los olivos. Allí no había una enorme multitud, sino que eran sus 12 discípulos que estaban en el huerto de Getsemaní, preocupados por lo que recién acababa de decir el maestro, que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida, y aquello despertó en ellos un temor. Sí, pero ¿cómo? ¿Que nos van a reventar nuestro templo? ¿Que nos van a romper el lugar de adoración nuestra? ¿Pero cómo? ¿Cuándo? ¿Y por qué? ¿Y quién va a hacer esto? Entonces el Señor le da una larga lista de cosas que van a ocurrir
Y una de las cosas que les dice es que tengan cuidado que no sean engañados. Habían estado 3 años con Cristo, el mejor maestro del mundo, ¿sí o no? El mejor predicador, el mejor apóstol, el mejor profeta, el mejor pastor. Y él le dice a sus alumnos y a sus discípulos: mirad que nadie os engañe. Pues entonces vamos a ver si a un discípulo de Cristo, después de haber estado 3 años escuchando la mejor enseñanza del mundo, le dice su maestro: mirad que nadie os engañe, pues ya me contarás dónde quedan la multitud de creyentes que leen poco la Biblia, que están todo el día mirando no sé para dónde, menos para donde tienen que mirar. Pues si a aquellos discípulos le dice el Señor: mirad que nadie os engañe, imagínate a muchos creyentes hoy en día que llevan toda la vida en la iglesia y que todavía no han ni ganado un alma para Cristo, ni han terminado de leer toda la Biblia completa. Imagínate tú, imagínate. ¿No dice la Biblia que el amor de muchos se enfriará? Esas palabras también están en Mateo 24. Se refería al amor de los inconversos, pero ¿cómo se va a enfriar el amor de los inconversos hacia Dios si no creen y aceptan a Dios? ¿No te das cuenta que le está hablando todo el rato a creyentes, a sus discípulos? ¿Se puede enfriar el amor de un creyente hacia Dios? Claro que sí. ¿No lo ven en Apocalipsis capítulo 2? Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Y quién tiene que ser el primer amor? Cristo. No le dice a la iglesia de la Odisea que estaban tibios. Y no le dice el Señor: a los tibios yo les voy a decir lo que yo les voy a hacer. Los voy a vomitar de mi boca. No sois tibios, perdón, no sois fríos, no sois calientes, sois tibios. Por lo tanto, os echaré de mi presencia. Fíjense todas las cosas que el Señor le está diciendo a creyentes, a convertidos, a sus discípulos. Versículo 11. Y muchos falsos profetas, predicadores, se levantarán y engañarán a muchos. Otra vez la mentira, otra vez el engaño y otra vez la palabra muchos. Falsos profetas. ¿Dónde predican los falsos profetas? ¿Dónde tienen el terreno para enseñar falsas doctrinas los falsos profetas? ¿En el estadio de fútbol? ¿En los cines? ¿En los teatros? No, en lugares como por ejemplo iglesias, cuyo objetivo es engañar y arrastrar a los creyentes al error. Más adelante, en el versículo 24, vuelve otra vez a decir: porque se levantarán falsos Mashiach, falsos ungidos, falsos Cristos, si lo prefiere, falsos profetas. Y ahora añade un dato más. Por si fuera poco ya lo que venía diciendo, ahora otro dato más. Y harán grandes señales y prodigios. Pero ¿acaso un falso Cristo, un falso profeta, un falso Mesías puede hacer milagros? Algunos dicen: no, no puede ser. ¿No? ¿Y entonces eso qué significa? ¿Un falso Cristo, un falso profeta puede hacer grandes señales y prodigios, sí o no? Sí, porque si dicen no, entonces estamos llamando al Señor mentiroso. Estos falsos profetas, estos falsos ungidos o Cristos, harán grandes señales y prodigios. ¿Con qué objetivo? Pues otra vez volvemos a lo mismo. Para engañar, si fuere posible, aún ¿a quién? ¿Y quiénes son los escogidos? ¿Usted es un escogido de Dios? ¿Sí o no? Yo quiero oír fuerte las respuestas, ¿eh? No los quiero ver dudar. ¿Usted es un escogido de Dios? Vamos a confirmar esto que acaban de decir con la palabra, a ver si es verdad o no. Escuchen esto. Y vosotros que no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios, real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios. Luego somos escogidos por Dios, 1 a 1. ¿Sí o no? 1 a 1. Ponme el versículo 24 otra vez. Falsos cristos, falsos profetas que harán señales, que harán prodigios, que harán maravillas de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ponga la palabra cristianos, ponga la palabra discípulos. Todas encajan perfectamente. Entonces usted estudia Mateo capítulo 24 y otros pasajes de la Biblia y usted se va a dar cuenta que el objetivo de Satanás es robar la sana doctrina, robar la fe de los corazones de los escogidos, de los cristianos, de los hijos de Dios, de los que han conocido la verdad. Y podríamos hablar horas de esto.
Solamente le voy a citar un versículo más. Pablo dice que el Espíritu dice claramente, sin género de dudas, el Espíritu dice claramente que en los postreros días, yo pregunto, ¿estamos en los postreros días, sí o no? ¿Están convencidos que estamos en esos postreros días? Los que no responden es que no quieren responder o que no saben. ¿Estamos en los postreros días, sí o no? Pues participe, mijo, participe, que no le vamos a cobrar dinero por decir sí o no. Participe. Algunos apostatarán de la fe. Y dice, escuchando a espíritus engañadores. ¿Y esos espíritus engañadores quiénes son? ¿Demonios? Algunos apostatarán de la fe. ¿Qué es? ¿Qué significa apostatar de la fe? Abandonar el camino verdadero. Yo no puedo abandonar algo que nunca tuve. Apostatarán de la fe, se apartarán de la verdad, se desviarán del camino verdadero. Y ahí sigue diciendo Pablo lo que esos espíritus malignos les van a decir. Por ejemplo, prohibirán casarse, ¿no? ¿No se ha prohibido casar a algunos cristianos que quieren servir al Señor a lo largo de la historia, sí o no? Hombre, y tanto, ¿verdad? Prohibirán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participemos de ellos. Se ha prohibido a lo largo de la historia del cristianismo comer ciertos y determinados alimentos en ciertos y determinados momentos del año, ¿sí o no? Bueno, mírenlo ahora, la semana pasada, algunos decían, uy, la carne no se puede comer. ¿Dónde dice eso la Biblia? Si precisamente Cristo durante la Pascua, lo que se llama la Semana Santa, si alguien comía carne, era Jesucristo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Se cumple la palabra o no se cumple la palabra? No se pueden ustedes imaginar la cantidad de correos, la cantidad de mensajes que recibimos cada día. Priscila me comentaba el otro día que los correos son multitudinarios, porque a alguien por ahí se le ocurrió publicar un vídeo de un rabino de Israel que lo han reconocido como el Mesías. Y claro, los que no saben, los ignorantes, se llevan las manos a la cabeza diciendo, ¡ah! No me diga, hermano, pero si esto pasa todos los años. Pasa que ustedes, algunos no saben, pero pasa todos los años. El último fue Lubavitch, el viejito. El póster de él por todo Israel con la manita así levantada, un señor con sombrerito negro, y que lo esperaban con banderas, y la televisión dijo que viene el Mesías, bendito el que viene en nombre del Señor. Y venía Lubavitch, ¿verdad? El pseudo Mesías. Y en muchas sinagogas hay una fotografía enorme del viejito Lubavitch, que era el Mesías, y al final se murió. Le dio un infarto y se murió y no fue el Mesías. Y algunos están esperando que resucite. Y esto no fue hace mucho tiempo. Así que esto de que se levanten Mesías y ahora es sí y ahora no, esto no es nada nuevo. Pasa que los que no saben, los ignorantes, se llevan las manos a la cabeza. Porque dicen, ay hermano, mire que en Israel han levantado un falso Mesías. Y el año pasado a otro. Pasa que tú no lo sabes. Y hace 5 años a otro. Y están constantemente así. Porque ellos enseñan que todos los años y en cada generación nacen varios Mesías. Y ellos no lo saben. Y la gente tiene que decir, ay, tú eres el Mesías. Sí. Sí, tú eres el Mesías. ¿A que sí? Sí, ya está, otro Mesías nuevo. Y así llevan 2000 años. ¿Quieren que les dé la lista de 15 o 20 falsos Mesías que ha habido desde el año 0 hasta hoy? Ni se imaginan ustedes, ni se imaginan la cantidad de cientos de falsos Mesías ungidos que se han levantado. Pero si ya lo dijo el Señor. Pero si es que yo no tengo que ver internet, yo no pierdo ni un minuto de mi tiempo viendo internet, créame, ¿eh? A mí me mandan todos los días vídeos, hermano, mire, vea este vídeo, hermano, escuche esta predicación. Digo, a mí no me manden nada porque yo no veo nada de lo que me mandan. Yo estoy muy ocupado con mi ministerio, yo tengo que organizar muy bien mi tiempo y todo lo que tengo que hacer cada día. Y yo no tengo tiempo que perder, que si un rabino allí en Jerusalén, que ahora es el Mesías. No, pero no es el Mesías, es el anticristo. Como si no tuviéramos una Biblia. Yo digo, ¿usted no lee la Biblia? ¿Sí o no? No tenemos la Biblia. Entonces usted sabe que ese no es el Mesías, ni es el anticristo. Ay, hermano, ¿y usted cómo dice eso? Pues porque llevo 40 años leyendo la Biblia todos los días. Ese señor no es ni el verdadero Mesías, ni el anticristo.
¿Por qué? Porque la Biblia nos da unas características acerca de cómo va a ser el verdadero Mesías y cómo va a ser el falso Mesías o anticristo, y este señor y el otro y el otro y el otro no cumplen con ninguno de esos requisitos. Por lo tanto, a mí me da igual si lo nombran Mesías. Yo conozco a los que están detrás de eso. Yo conozco a Shalom Arush. Yo he estado en su sinagoga, yo he hablado con él. Yo conozco todo ese mover. Yo he estado en Mea Sharim muchas veces y he estado con toda esa gente. Y hemos ido a las casas de algunos rabinos a comer y me hablan de su Mesías, de cómo viene, de cómo es, de cómo esto, de cómo aquello. Pero a mí eso me resbala completamente, porque ese no es el Mesías verdadero. Ese no es mi Cristo el que va a venir. Ese es un Cristo inventado que ellos están levantando, y el anticristo tampoco lo es. Porque la Biblia nos da cientos y cientos de detalles y de datos para reconocer al falso del verdadero y al verdadero del falso. Solamente es cuestión de leer la Biblia. Pero no pierdo ni un minuto de mi tiempo que la internet, que la página web, que no sé qué. Es que no me interesa, hermano. A mí no me interesa esas historias. Yo sé en quién he creído. Yo tengo la información exacta y correcta. Y yo desde el púlpito no comparto mentiras ni estupideces. Yo desde el púlpito comparto la bendita palabra de Dios y comparto verdades. Y las mentiras no me interesa, porque la Biblia dice que en los últimos tiempos algunos serán engañados. Pero si usted es miembro de esta iglesia, usted no puede entrar en ese juego. Usted no puede entrar en ese jueguecito. Los miembros del Centro Evangélico Vida Nueva tienen que tener características bien definidas y bien claras. Y una de ellas es un alto conocimiento de la palabra de Dios. Si usted no quiere convertirse en un discípulo de Cristo con un alto nivel de conocimiento bíblico, usted no puede ser nunca jamás miembro de esta iglesia. Porque en esta iglesia usted sabe que un énfasis tremendo que le damos, ¿a qué es? A la palabra de Dios. Aquí no queremos neófitos, no queremos vagos, no queremos flojos, no queremos gente emocional. No, que Dios me habló, que el Espíritu me dio. Aquí no queremos gente así. Aquí queremos gente que vaya en serio, que se tome en serio su vida cristiana, que estudien y que lean la palabra de Dios. Y que cuando ustedes vean esas cosas, ustedes mismos le digan a esa gente lo mismo que yo les estoy diciendo a todos ustedes en esta tarde. Eso es falso, no pierdan el tiempo en esas cosas, invierta su tiempo en la verdad y en conocer y en servir al Señor. Eso es lo que tenemos que hacer. Perder el tiempo en tonterías y en vídeos, que este me dijo, que otro me dijo. Esa característica no es típica de un miembro de Vida Nueva. De otras iglesias a lo mejor sí, pero los miembros de esta congregación somos gente seria. ¿Cuántos dicen amén? No somos mequetrefes ni machangos que queremos entretenernos con jueguecito y con bobería. Somos gente seria, centrada en la palabra de Dios. Que la gente cuando le vea diga, uy, cuidado que estos son de Vida Nueva. ¿Me está oyendo? Estos son de Vida Nueva. Estos son los marines. Estos son los boinas verdes del Evangelio. Estos conocen la Biblia, ¿eh? Estos no se andan con tonterías. Esa es una de las características que nosotros tenemos que tener. Somos serios en la palabra y de la palabra no nos movemos ni un milímetro. Hace años apareció, no por aquí, sino por otra iglesia que yo pastoreaba en Tenerife, un señor con un muchacho que me vino, quería hablar conmigo y al terminar el culto me dice, yo tengo una palabra para la iglesia. Le dije, ¿para cuál? Si no para esta, digo, no, aquí no. ¿Usted quién es? Dice, yo soy Jesucristo. Así me lo dijo, yo soy Jesucristo. Y le dije, pues ya puede estar saliendo por la puerta por la que entró. Y le dice al que venía con él, ¿te das cuenta? Nos echan de todas partes. ¿Qué le parece? Así que, queridos hermanos, claro que estamos en los últimos tiempos. Y en los últimos tiempos todas estas historias aparecerán. Pero a mí no me preocupan eso. A mí en lo que me ocupo es que a los creyentes no se les engañe, ni se les haga perder el tiempo con tonterías, ni con vanas ilusiones, porque nosotros sabemos en quién hemos creído. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Por eso de vez en cuando, lo hicimos el mes pasado y hoy lo vamos a volver a hacer, yo les voy a poner un examen, un test, una prueba, para que usted se demuestre a sí mismo si usted está creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Si usted conoce bien la palabra del Señor. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Yo les voy a repartir a los que quieran el cuestionario con las preguntas, pero si alguien quiere hacer el cuestionario desde su móvil, usted tiene que escanear ahora mismo ese código QR. Usted lo escanea, pone ese número
y a continuación pone su nombre. Y puede participar desde su móvil, y si usted acierta la pregunta que aparece en el formulario, su nombre va a aparecer ahí como que usted ha respondido correctamente a la pregunta. Si usted no ha respondido correctamente, su nombre no va a aparecer y entonces no recibirá como premio el viaje a Israel con todos los gastos pagados. Así que ya sabe lo que hay que hacer. Entonces, sé que hay algunos que dicen, ay, hermano, yo eso de tecnología, yo eso de móviles y códigos QR, yo eso no me entero. Para eso tenemos el papel, no se preocupe, ¿vale? También en Google, usted puede también bajarse el test, la aplicación, y los que están en casa, los que están siguiendo en directo este culto, se pueden bajar el examen en PDF para que ustedes puedan participar en tiempo real, en directo, con todos y cada uno de nosotros. Yo igualmente voy a repartir el examen para que ustedes lo tengan ahí y mientras tanto le voy a dar tiempo para que los que están aquí en la iglesia con su teléfono móvil, si tiene que levantarse, no hay ningún problema. Ahí detrás suyo también tienen una pantalla más cerca. Allí a mano izquierda hay otra pantalla, aquí hay otra. Detrás en la puerta de la iglesia hay otra pantalla. Hay varias pantallas donde usted acercando su teléfono móvil, su celular, escanea el código con su cámara, introduce el código y pone un nombre. Y así de esa manera usted puede participar desde su teléfono. Pero si prefiere hacerlo con el papel en la mano, ahí lo tiene. Los hermanos que están en casa pueden imprimirlo y vamos a comenzar en esta tarde esta prueba, este test, que es un poquito más difícil que la del otro día, porque, hombre, tenemos que profundizar un poquito, ¿vale? Y entonces, al final, vamos a ver quiénes han acertado o quiénes no. ¿Sí? Me imagino que a muchos les faltará bolígrafo, pero bueno. Faltan algunos por el papel. ¿Algunos quieren? ¿Sí? Tal vez, Raúl, le puedes echar a Edison para ir repartiendo más rápido el examen aquí a los que están en la iglesia. Queremos animar a todos los que están en casa en esta tarde, reunidos en este momento juntamente con nosotros, para hacer el examen. Sí, está bien, pasa que cuando me veo por un lado se va. Es cuando me muevo hacia la izquierda. ¿Vale? ¿Quieren que use este? ¿O seguimos con este? Sí, es cuando me muevo. Ya lo tengo controlado. Muy bien, hermanos. Vamos a... Déjame una cuando puedas. Vamos a disfrutar, vamos a aprender mucho de la palabra del Señor en esta tarde con este examen, esta prueba, que a usted le va a demostrar cuánto sabe de la palabra. Los que tienen el código Q ya escaneado en su móvil, ponga el nombre para que usted pueda ver en la pantalla si ha acertado o no. Cuando me digan arriba, arrancamos. Espero instrucciones de parte de los técnicos, para que podamos disfrutar en esta tarde de esta nueva prueba. ¿Todos esos están anotados? Wow. Bueno, muchísimos de ustedes lo escanearon, ahí están los nombres. Muy bien. Primera pregunta, ¿les parece? Primera pregunta. ¿Quién fue el padre del rey David? Tienen 3 respuestas y empieza el tiempo a correr. ¿Samuel, Isaí o Natán? Ven en la pantalla, los segundos van avanzando, ustedes están respondiendo, quedan 8 segundos, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. La respuesta correcta, ¿cuál era? Isaí, efectivamente. La respuesta correcta era la letra B. ¿Cuántos han acertado? 14. 11 fallaron y 1, ¿qué pasó? No respondió. 14 de los que están aquí en la sala han respondido correctamente. 11 erraron. No sé qué nombre pusieron, pero la respuesta correcta era Isaí.
David, hijo de Isaí. Pregunta número 2. Ahí va la puntuación. Pregunta número 2. ¿Qué profeta reveló el lugar del nacimiento del Mesías, del Señor Jesucristo? ¿Isaías, Miqueas o Joel? ¿Qué profeta dijo el Mesías nacerá en Belén de Judea? ¿Qué profeta fue? Recuerden, no pueden hablar, por favor, hermano. Es algo personal que ustedes tienen que hacer ahí. Ok. La respuesta correcta era el profeta Miqueas. Respuesta C. Miqueas fue el profeta que profetizó que en Belén de Judea nacería el Mesías. Ahí tienen ustedes los aciertos y los errores. Algunos han fallado, no sé qué han respondido, pero Miqueas. Pregunta número 3. ¿Cómo se llamaban los 3 amigos del profeta Daniel? Leví, Zabulón y Rubén, Sem, Can y Jafet, o Ananías, Misael y Azarías. ¿Cómo se llamaban los 3 jóvenes que también los metieron en el horno de fuego en Babilonia, que eran amigos del profeta Daniel? El tiempo ha transcurrido y la respuesta correcta era la letra B. Exactamente. Ananías, Misael y Azarías. Lo que pasa es que la gente menciona el nombre que le puso Nabucodonosor, que era Sadrat, Mesat y Abed-nego, pero eso no eran sus nombres verdaderos. Sus nombres verdaderos eran Ananías, Misael y Azarías. Y vamos a acostumbrarnos a nombrarlos por sus nombres verdaderos y no por los que les pusieron en Babilonia. Pregunta número 4, hermanos. Vamos. ¿De qué material era la cabeza de la estatua de Nabucodonosor? A, de bronce. B, de hierro. C, de oro. Silencio, por favor, no vale copiarse. ¿De qué material era la cabeza de la estatua del rey Nabucodonosor? La respuesta correcta era la letra C. La cabeza de aquella estatua era de oro. Ha habido todo tipo de respuestas. Entiendo que por colores se entiende la A, la B y la C. Ok, perfecto, muy bien. La mayoría acertaron, otros no acertaron. Tienen que leer el libro de Daniel. Las que no acierten, no se alegren por las que aciertan. Averigüen en la Biblia por qué no dio la respuesta correcta. Entonces tiene que leer el libro de Daniel. Siguiente pregunta. ¿Quién fue el sucesor del profeta Elías? ¿Eliseo, Elimelech o Samuel? ¿Quién fue el que ocupó el lugar del profeta Eliseo cuando fue arrebatado? Del profeta... Ay, se me fue. No dije nada. Se me escapó. ¿Qué dije? Era Eliseo. Metí la pata. Bueno, la mayoría acertaron, ¿eh? La mayoría acertaron. Bueno, gloria a Dios. ¿Quién va en cabeza? John. ¿Quién es John? Ah, Johnny. Ah, vas ganando. 4.744 puntos. Wow. Segundo Yoray, tercero Miriam, cuarto Diego. Bueno, seguimos. ¿Dónde nació el rey David? 3 posibles respuestas. ¿En la ciudad de Jerusalén, en Belén o en Nazaret? En Jerusalén, A, B, Nazaret o C, Belén. Piensen. ¿Dónde nació el rey David? ¿Dónde nació ese rey? Pues efectivamente el rey David nació en la ciudad de Belén, la misma ciudad donde nació el Señor Jesucristo, en Belén de Judea. Allí nació el rey David. Seguimos, pregunta número 7. Johnny sigue en cabeza. Wow. Johnny después nos va a invitar a cenar a todos. ¿Quién bautizó al apóstol Pablo? ¿Pedro? ¿Ananías? ¿O nadie? A lo mejor no lo bautizó nadie. Ya estaba bautizado. ¿Quién lo bautizó?
Corre el tiempo, 2 segundos, tiempo. Respuesta correcta, Ananías, efectivamente. No lo confundan con Ananías y Zafira, aquel matrimonio que murió, ¿se acuerdan? El que bautizó al apóstol Pablo también se llamaba igual, Ananías. Perfecto, gloria a Dios. Pregunta número 8. ¿En qué isla se encontraba Juan cuando escribió el libro del Apocalipsis? A, Chipre, B, Creta, C, Patmos. ¿Cómo se llamaba el nombre de la isla donde el Señor le dio todos aquellos sueños y visiones y revelaciones al apóstol Juan? Vamos a ver. La respuesta correcta era la letra C. Efectivamente, la isla de Patmos. Lo dice en Apocalipsis capítulo 1, que estaba en la isla de Patmos. No hay nadie que quite del puesto a Johnny, ¿eh? Sigue ahí con más de 7,000 y pico puntos. Bueno, gloria a Dios, estupendo. Pregunta número 9. ¿Cuántas iglesias se mencionan en el libro del Apocalipsis? ¿12, 7 o 4? Piensen. ¿Cuántas iglesias se mencionan? Muchos veo que están respondiendo con el teléfono, ¿verdad? ¿Sí? Respuesta correcta, ¿cuál sería, hermanos? La letra B, es decir, 7 iglesias. 7 iglesias se mencionan en el libro del Apocalipsis. Muy bien. Pregunta número 10. ¿En qué ciudad vivía Zaqueo? ¿En Capernaum, en Betania o en Jericó? Piensen, ¿en qué ciudad vivía Zaqueo, el jefe de los publicanos, y además dice que era rico, que tuvo en su casa al Señor Jesucristo? La respuesta correcta, ¿cuál era? Jericó. Esa es la respuesta correcta, letra C. Veo que muchos han respondido incorrectamente. Jericó, allí vivía este hombre de pequeña estatura. ¿Se acuerdan que se subió a un árbol sicómoro? Siguiente pregunta, la 11. ¿Cómo se llamaba la madre de José? No de José, el padre de Cristo, sino de José, el hijo de Jacob, para que me entiendan. ¿Cómo se llamaba la madre de José? ¿Lea, Bila o Raquel? La respuesta correcta, ¿cuál era? La letra C. Raquel era la esposa amada del patriarca Jacob, que tuvo 2 hijos, José y el otro, ¿cómo se llamaba? Benjamín, exactamente. Muy bien. Respuesta número C. Madre mía, ya, Johnny, amigo. ¿Cuál es el salmo más corto de la Biblia? ¿El 11, el 117 o el 91? Piensen la respuesta, A, B o C. 11, el 117 o el 91. La respuesta correcta, faltan ahí un par de segundos, esperamos. Ahora, exactamente, 117. Ese es el salmo más corto de la Biblia, que es una canción que se cantó durante años en las iglesias evangélicas. Alabad al Señor, naciones todas, pueblos todos, alabadle porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Esa era la respuesta. Muy bien. Pregunta número 12. ¿Quién dijo estas palabras? Vanidad de vanidades. ¿Salomón, David o Jeremías? Palabras muy conocidas, ¿verdad? Vanidad de vanidades, todo es vanidad, dijo el predicador. Pero ¿quién era ese predicador? ¿Salomón, David o el profeta Jeremías? Piensen, tienen ahí todavía nada, ya no tienen nada, se fue el tiempo. Salomón, exactamente. Veo a mucha gente que están respondiendo otras cosas, ¿no? Lo cual quiere decir que tienen que leer mucho más la Biblia. Salomón fue el que dijo en el libro del Eclesiastés, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Siguiente pregunta, ¿cómo se llamaba el padre de Pedro? Algunos dirán, pero la Biblia nos dice cómo se llamaba el padre de Pedro. Sí, claro. ¿Zebedeo,
¿Jonás o Elí? ¿Cómo se llamaba el padre del apóstol Pedro? A ver, me gustaría, ahí a la derecha estamos viendo todas las respuestas que están dando. Bueno, muy variadas las respuestas, pero la respuesta correcta era la letra B, Jonás. Jonás, Simón, hijo de Jonás. ¿Se acuerdan que le decía el Señor? Jonás. Igual que el profeta Jonás del Antiguo Testamento, igual. Perfecto. Seguimos adelante con la siguiente pregunta. Y la pregunta en esta ocasión es, ¿en qué ciudad vivía Lázaro, el amigo de Jesús? ¿En Jerusalén, en Betsaida o en Betania? ¿En cuál ciudad vivía, en qué ciudad vivía Lázaro? La respuesta correcta a esta pregunta era la letra C, efectivamente, en Betania. Una localidad, una población muy cerca de Jerusalén, pero no era Jerusalén, se llamaba Betania. Ahí vivía Marta, María y Lázaro. Muy bien, hermanos. Bueno, ya nos quedan menos preguntas. La siguiente sería, ¿a quién le dijo Jesús, hombre de poca fe, por qué dudaste? ¿A quién le habrá dicho el Señor esas palabras? ¿Le suena, verdad? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿A Felipe, a Pedro o a Juan? A ver, ¿a quién se lo dijo? La respuesta correcta es la letra B. Se lo dijo a Pedro cuando se hundió en el mar, ¿se acuerdan? Señor, sálvame. Y entonces el Señor lo sacó y al llegar a la barca le dijo, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe. A Pedro, efectivamente. Bueno, seguimos adelante. ¿Cuál es la recompensa a los de limpio corazón? A, que ellos verán a Dios. B, que ellos serán saciados. C, que recibirán consolación. ¿Cuál es la recompensa a los de limpio corazón? ¿A, B o C? Espere, a mí no me lo digan, tienen que decirlo ahí. La letra A, efectivamente. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Esa es la respuesta, la letra A, efectivamente. Solamente aparecen los 5 primeros, ¿no? Sí, bueno, los demás ni aparecen. ¿Quiénes preguntaron dónde está el rey de los judíos? ¿Los pastores? ¿Los escribas y los fariseos? ¿O los magos de Oriente? ¿Dónde está el rey de los judíos? Iba a seguir recitando el versículo, pero si lo recito ya saben la respuesta. Los magos de Oriente, efectivamente. Porque su estrella hemos visto en el Oriente y venimos a adorarle, efectivamente. La letra número C. Pregunta número 19, sería la penúltima. ¿Dónde se habla del fruto del Espíritu Santo? Piense bien. ¿En Romanos capítulo 12? ¿En Primera de Corintios 13 o en Gálatas capítulo 5? ¿Dónde está el tema del fruto del Espíritu Santo? De estas 3 cartas, ¿dónde se habla de este tema? Efectivamente, en Gálatas capítulo 5, concretamente versículos 22 y 23. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, etcétera, etcétera. Muy bien. Y la última pregunta, la número 20. En la armadura del creyente, el escudo, ¿qué representa? ¿La salvación? ¿El evangelio? ¿O la fe? En la armadura del creyente, el escudo concretamente, ¿de qué habla? ¿De la salvación, del evangelio o de la fe? La respuesta correcta era efectivamente la fe. Porque la salvación es el yelmo. El evangelio dice que es el calzado y el escudo de la fe con el que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, dice la palabra de Dios. Bueno, pues yo no sé si podemos poner la clasificación. Diego fue el primero, el tercero, el segundo fue Yeray y el primero, a ver, Johnny. Damos un aplauso a todos los que participaron en esta tarde. Ahí,
Ahí está el podio. Johnny, Geray y Diego. Después estos tres hermanos tendrán la bondad de llevarnos a un buen restaurante o cafetería de aquí de la ciudad, con todos los gastos pagados. Así que damos gracias al Señor. ¿Cuántos de ustedes reconocen con este test que saben mucho de la Biblia? A ver, levanten la mano. A ver, ¿cuántos reconocen que no saben tanto de la Biblia? Más o menos. Amén. ¿Y cuántos reconocen que no saben nada de la Biblia? No, eso no vale, eso no vale. Esto sirve para que usted se demuestre a sí mismo, si usted necesita crecer en su conocimiento bíblico, si está bien, si necesita dedicar más tiempo al estudio de la palabra del Señor, porque yo he dicho muchas veces, hermano, que una cosa es leer la Biblia y otra cosa es estudiar la Biblia. Y a veces la gente lee. Ah, sí, hoy leí Juan, leí Mateo, leí Lucas, y le preguntas a la media hora, ¿qué leíste? Y ni se enteran, ni me acuerdo. Pero cuando usted desarrolle la costumbre de leer tranquilamente, por ejemplo, esta semana estoy compartiendo en los devocionales de la mañana diferentes salmos. Claro, no puedo hablar de todos porque son 150, me llevaría 150 días hablar de cada uno. He escogido 5 y bueno, ya la próxima semana pasamos al libro de Proverbios. En Israel hay una costumbre que dice que un estudiante normalito, un estudiante normal, sencillo, cuando escucha a su maestro dar una enseñanza, y por ejemplo, imagínense que el maestro ese día explicó el Salmo 1. Un estudiante normal lee entre 20 y 30 veces cuando llega a casa el Salmo 1. Un estudiante mucho mejor de 50 a 70 veces. Y un buen estudiante de 100 veces para arriba. Entonces usted dirá, entonces yo no llego ni a mal estudiante, ¿no? Porque si el pastor el domingo habló del Salmo 1, yo llego a mi casa y no lo leo, y usted dice que uno normalito lo lee 30 veces, entonces yo no soy ni normalito, soy por debajo de lo normal, ¿no? Bueno, eso es lo que a mí me gustaría que usted comenzara a hacer en su vida. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando tú encuentras a un muchacho de estos que se ha leído 70, 80, 90, 100 veces el Salmo 1 o Deuteronomio 30 o lo que sea, se lo sabe de memoria. Si yo le preguntara a usted, ¿usted se acuerda cuando fue católico? ¿Se acuerda de esa época? ¿Se acuerda del Dios te salve María? Se nos quedó grabado. Se nos quedó grabado. Lo repetíamos y lo repetíamos y lo repetíamos. Y a base de repetir, se te quedó grabado. Si usted tuviera la costumbre de decir, bueno, ¿el pastor de qué predicó el domingo? Bueno, el texto principal fue, por ejemplo, Mateo 18. Cuando usted llega a casa, yo voy a leer 20 veces el capítulo 18 de Mateo. Yo le aseguro a usted que algo se le tiene que quedar. Si además de leer, de escuchar, de escribir lo que usted ha leído, usted va a poder superar esa excusa que muchos tienen, que dicen, no, es que a mí no se me quedan las cosas que oigo. No tengo memoria. No tiene memoria porque no la ha usado. Porque si usted ejercitara la memoria, claro que la puede desarrollar. Lo que pasa es que no es en un día ni dos. Pero si usted se acostumbra a leer y 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 a leer. Miren, yo por ejemplo tengo una costumbre, les voy a decir algo que yo hago personalmente hace años. Yo todos los sábados leo el salmo que toca el sábado, el Shabbat. Además lo dice la Biblia. Salmo para el día de reposo. ¿Cuál es? El 92. Yo todos los sábados por la mañana, cuando me levanto, yo leo el Salmo 92. Bueno, ya me lo sé de memoria. Te lo puedo decir de atrás para adelante, de adelante para atrás. ¿Por qué? Porque lo he leído tantas veces que a base de repetir y repetir y repetir, la palabra queda. Y algunos dirán, bueno, ¿y esto para qué sirve? ¿Qué para qué sirve? ¿Usted no ha leído ese versículo que dice, el Espíritu Santo recordará en la misma hora lo que debéis decir? Recordará, no dice revelará. Hay algunos que se mueven en el campo de la revelación, no estudian, no leen, son unos flojos, son unos vagos, pero el Espíritu me va a revelar. ¿Qué le va a revelar a usted, amigo?
El Espíritu Santo le va a recordar lo que yo les he dicho. ¿Y cómo puedo saber lo que Él me ha dicho? Leyendo la palabra, y leyendo, y estudiando, y ahora para arriba, y ahora para abajo. Es que esta palabra no la entiendo. Vaya a un diccionario. Vaya a un diccionario y busque la palabra. Es que yo no sé lo que significa la palabra impío. Pues búsquela en el diccionario. Y eso de transgresión, prevaricación, yo no sé lo que significa eso. Vaya al diccionario. No tengo, vaya a Google. Vaya al internet. Es decir, eso es mostrar interés. Eso es mostrar interés por la palabra, por el conocimiento de la palabra. Y en un año, en 2 años, permítame la expresión, usted va a ser un máquina. Usted va a saber un montón de la palabra. Y cuando vea estas cosas que les acabo de mencionar de internet, o cuando vean o oigan alguna conversación, usted dice, eso no es de Dios. ¿Por qué? Eso no es de Dios. ¿Por qué? Porque aquí dice esto, esto. Yo les hago una pregunta a todos ustedes. Piensen la respuesta, ¿eh? Esto no entra dentro del examen. Cuando Jesús estaba en el desierto, ¿quién le vino a tentar? ¿Quién? Satanás. Vale. Dígame una respuesta que Satanás, o una respuesta que el Señor Jesucristo le dio a Satanás en el desierto. Dígame una si se acuerda. La primera que le venga a la cabeza. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero antes dijo, escrito está. Vale. Mi pregunta es, ¿Cristo llevaba en el bolsillo una Biblia? ¿Un Nuevo Testamento? ¿Un librito de Salmos? No. Cuando el apóstol Pedro se levanta en el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, y dice, un momento, escuchen, atentos. Nosotros no estamos borrachos como vosotros suponéis. ¿Se acuerdan que lo dijo? Son las 9 de la mañana. Se ve que en aquella época nadie se emborrachaba a las 9 de la mañana. Si hoy en día tuviera que predicar Pedro, a lo mejor diría, bueno, pero se ve que en aquellos tiempos nadie se emborrachaba a las 9 de la mañana. Yo les conté muchas veces que cuando bajábamos del Monte de los Campitos después de orar a las tantas de la mañana, entrábamos a un bar a tomarnos un café y un borrachito que estaba allí me dijo, maestro, ¿me puede decir la hora? Y le dije, las 8 en punto de la mañana. Y me dice, pero las 8 de la mañana, las 8. Y me dice, ¿pero de la mañana o de la noche? Digo, no, hombre, como era de noche, él pensaba que serán las 8 de la noche. Pedro dijo, son las 9 de la mañana, no estamos ebrios. Esto es lo dicho por el profeta Joel. Y entonces cita un pasaje enorme, dice, en los postreros días, dice el Señor, que derramaré mi Espíritu Santo sobre toda carne. Vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Y uno dice, pero tenía un Nuevo Testamento, tenía una Biblia, Pedro, en la túnica. ¿Cómo fue capaz de citar casi un montón de versículos de memoria? Porque precisamente se lo sabía de memoria. Se lo sabía de memoria. El etíope eunuco, cuando va por el desierto, como él no sabía la escritura, él la tenía que ir leyendo. Y Felipe se le acerca y le dice, ¿entiendes lo que lees? Dice, no, no lo entiendo. Entonces se le acercó y le predicó la palabra. Hay gente por ahí, hay iglesias, hay ciertos sectores del mundo evangélico que dice que no hace falta estudiar, que el Espíritu te va a revelar en el momento preciso cuando te pares detrás de un púlpito a predicar la palabra. Yo no me congregaría en una iglesia donde hay un pastor que es un vago para el estudio de la palabra. ¿Usted qué hace en todo el día, caballero? ¿Usted qué hace? Usted se levanta por la mañana y si usted no estudia ni lee la palabra, ¿usted qué hace? ¿Jugar a la PlayStation? ¿Hacer el idiota todo el día? Yo quiero estar bajo la cobertura de un pastor que sabe de la palabra, que dice, no, eso no es de Dios, eso sí es de Dios, esto ahora... Yo quiero estar bajo la cobertura de un hombre que domina la Escritura. Yo no me voy a poner en las manos de un médico que dice, mire, yo sinceramente le digo, yo no tengo mucha experiencia, pero vamos a ver si tocando por aquí, usted dice, no, yo me levanto y me manda a mudar, y voy a poner yo en las manos de un médico que esto es un desastre, esto es una temeridad. Bueno, entonces, ¿por qué buscamos siempre el mejor médico, la mejor opinión médica, el mejor abogado, la mejor autoescuela para sacar el carné, la mejor universidad para que la niña tenga una carrera el día de mañana, el mejor hombre para casarme con él? Usted no busca cualquier mequetrefe por ahí. Usted dice, no, yo quiero el príncipe. Póngale el color que quiera. Sí, siempre buscamos lo mejor, la mejor casa para vivir. Hombre, si tiene un jardincito, mejor que si tiene una habitación más. Siempre buscamos lo mejor. Y después resulta que para las cosas del Señor nos conformamos con la mediocridad y nos conformamos con cualquier cosa. Pues no, Señor.
No, Señor. Y tenemos lo mejor, que es la palabra de Dios. Y el Señor dijo, escudriñarlas. Es que es un mandamiento bíblico. Es que no es una proposición, no es una sugerencia. Bueno, chicos, a ver qué opinan. Vamos a poner la votación. Atentos. Tienen que leer todos los días la palabra y estudiarla. Respuesta A, no me da la gana. Respuesta B, ya veremos. Respuesta C, tienes razón, Señor. No, eso no es así. Son imperativos, son órdenes que el Señor ha dado. Pablo está en la cárcel a punto de que le corten la cabeza, a punto de dar su vida por Cristo, y le pide a Timoteo que le lleve los libros. Pero Pablo, si te van a matar, pero hasta el último momento quiero estar leyendo, tráeme los pergaminos que dejé en la casa de Carpo. Tráeme material para seguir estudiando. Y mientras tanto tú sigues encargándote y ocupándote en la lectura, en la exhortación, en la enseñanza. Un hombre que ya tiene todo hecho en la vida. Un hombre que no tiene que pasar ya ningún examen, porque ya ha demostrado de sobra si es de Dios o no es de Dios, si Dios lo ha bendecido o no lo ha bendecido. Pablo, déjate de seguir leyendo y estudiando. No, tráeme los pergaminos que quiero seguir leyendo hasta el último minuto. ¿Y a qué se dedicó Pablo mientras estaba en la cárcel? ¿A hacer crucigramas? ¿A jugar al sudoku? ¿A sopita de letras? No, a escribir cartas. Y mira qué cartas escribía, Filipenses, wow. Efesios, Colosenses, Filemón. Unas cartas que hasta el día de hoy seguimos utilizando para predicar la palabra de Dios a multitudes de creyentes alrededor del mundo. Desde la cárcel no estaba llorando, quejándose, es que nadie me viene a visitar, es que tengo mucho frío, que lo tenía, porque pide el capote. ¿El capote qué era? ¿Para torear? No, era para taparse del frío. Tráeme el capote. Un hombre que hasta el último momento está dispuesto a esforzarse por las cosas del Señor. Cuando el Señor Jesucristo resucita y se va por ese camino hacia Emaús, ¿se acuerdan? Aquellos que iban discutiendo que no sé qué, que no sé cuánto, que nos equivocamos. Y el Señor le dijo, pero duros de corazón. Y dice que los llevó por toda la ley, por todos los profetas y por todos los salmos. ¿No era necesario que todas las escrituras se cumplieran, que hablaran de los padecimientos de Cristo? ¿Cómo el Señor dominaba la escritura? ¿Y qué dijeron ellos después? Oye, ¿tú no notabas que cuando nos abría las escrituras, cuando nos explicaba la palabra, ardían nuestros corazones? Entonces, queridos hermanos, ¿es bíblico o no es bíblico estudiar? Por supuesto que es bíblico estudiar. Por supuesto que es bíblico tener una buena base. Y después, cuando usted tiene esa buena base, usted va a poder enseñar a otros. Como dice la carta a los Hebreos, debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, todavía tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, porque sois inexpertos en la palabra. Entonces, el Señor, según va pasando el tiempo, nos va a ir exigiendo un nivel de conocimiento, un nivel de madurez acorde al tiempo que llevamos en el Señor. Pero ojo, no solamente se lo va a exigir el Señor, sino yo también te lo voy a exigir a ti. Claro, porque no es normal que un creyente que lleve aquí 20 años, porque esta iglesia va a cumplir ahora en mayo 20 años, no se haya usted leído la Biblia en 20 años completa. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Por lo tanto, el estudio de la palabra de Dios no es una opción, es una obligación, es un deber, es una responsabilidad de todo hijo de Dios. Estudiarla, memorizarla, compartirla. Y por eso estas pruebas, estos tests, a usted le demuestran, dice, pues ¿cómo puede ser que yo no sepa cómo se llama el padre de David? ¿Usted sabe dónde vive usted? ¿Usted sabe dónde ha dejado aparcado el coche? ¿Usted sabe su número de carnet de identidad? ¿Usted sabe cuánto dinero tiene en el banco? ¿Usted sabe cuánto debe? ¿Y cómo puede ser que tengamos memoria para todas estas cosas y luego para la Biblia y para las cosas de Dios no tenemos memoria? ¿Cómo puede ser que una persona esté 2 horas y media, bueno, 2 horas y media en algunas películas, porque hay otras que empiezan y no sabes cuándo termina? ¿Cuántos han visto Ben-Hur? Ben-Hur dura 4 horas, me parece, ¿no? ¿Y la entendió? ¿Y lo que el viento se llevó? ¿Han visto la película de lo que el viento se llevó? Que no sabemos lo que se llevó el viento, pero algo se habrá llevado. 4 horas. Titanic, te digo yo, 3 y media.
Y ya sabemos antes de empezar la película cómo va a terminar, que se ahogan todos. Entendemos todo, este es el malo, este es el chico, este se enamoró, este le está engañando, este es el ladrón, este es el bueno, este es el malo. Y después hay algunos que leen la Biblia y dicen, la leí y no la entendí. Pues eso no es de Dios. Eso es un bloqueo espiritual que se va a base de martillazos y martillazos y martillazos y golpe con la palabra de Dios. Y llegará un momento cuando usted ponga en acción todo esto, que llegará un momento que pasará el milagro, que se le va a abrir la mente, créame, es así. Se le va a abrir la mente y se va a levantar una mañana y dice, yo recuerdo todo lo que leí ayer. Entendí todo lo que leí. Y hace una semana, hace un mes, no me pasaba. Porque usted está ejercitando las neuronas. Usted está despertando el cerebro. Usted le está dando actividad a su mente. ¿Por qué hay tanta gente enferma de la cabeza? Porque la llenan de basura. ¿Por qué hay tanta gente que pierde la cabeza? Porque no tienen ocupación y se dedican a lo que nunca tenían que haberse ocupado. Ayer escuché las declaraciones de una doctora que dice, yo durante años he diagnosticado a un montón de gente y le he dicho, usted lo que tiene es una depresión. Pero dijo algo muy interesante esta doctora ayer y dice, a partir de ahora voy a comenzar a diagnosticar a mucha gente y a decir, como resumen, como conclusión, lo que usted tiene es su mente vacía. Y me llamó la atención aquello, porque la Biblia habla mucho de la mente, ¿sí o no? La Biblia dice que tenemos que tener la mente ¿de quién? De Cristo. ¿Se puede llegar a tener la mente de Cristo? Hombre, si me dice la Biblia que tengo que tener la mente de Cristo, se da por cierto que podemos llegar a tener la mente de Cristo, pero lógicamente nos falta mucho, porque llegar a pensar como Cristo, llegar a sentir como Cristo, llegar a vivir como Él, es posible. Y tenemos todos estos años, los que hemos tenido hasta ahora, para aprender. Y quiero terminar diciendo algo. Nosotros el año pasado, cuando estuvimos confinados, todo el mes de marzo y todo el mes de abril, yo sentí en mi corazón y lo sigo creyendo, porque ese tiempo en mi vida les aseguro que marcó un antes y un después. Y no lo digo como una frase hecha, fue así. Yo sentí en mi corazón que Dios estaba probando a la iglesia, pero no solamente a esta, sino a toda la iglesia sobre la faz de la tierra, ¿sí o no? Dios le estaba pasando un examen a la iglesia, a ver cómo reaccionamos ahora sin dinero, a ver cómo reacciona esta sin cultos, a ver cómo reacciona el otro sin la guitarrita, a ver cómo reacciona este sin escuela dominical, a ver cómo respondemos ante las pruebas, ante la muerte, ante la falta de trabajo, ante la crisis, a ver cómo responde la iglesia. Y muchas cosas aprendimos, ¿sí o no? Hombre, que si aprendimos. Hombre, yo aprendí clarísimo que el Señor ama a esta iglesia con locura, porque lo que Dios ha hecho en este tiempo, si Dios no nos amara, eso no lo hace nadie. Y Dios nos ha demostrado su fidelidad de una forma impresionante. Y el que no lo vea es porque está ciego o tiene el corazón de piedra. Pero lo que no me gustaría que sucediera es que como ya va pasando el tiempo y ya muchos han perdido el miedo al tema del virus y ya como que no hay ese temor que había en aquellos días cuando la gente salía a la calle y venía uno de frente y cruzaba la acera o te viraba la cara, ya es como que ese miedo se va perdiendo y ahora como que vamos poco a poco, digamos así, volviendo a lo que llamamos normalidad. Pues como que ya otra vez volvemos a lo mismo, a leer poco la Biblia, a congregarme cuando me dé la gana, porque yo recuerdo gente que en pleno confinamiento me llamaban y me escribían y me decían, cuando se abra la iglesia, no me perderé ni un culto. Porque mira que he echado de menos la iglesia en este tiempo, me decían. Mira que hemos echado de menos los cultos, ¿eh? ¿Dónde están esas personas esta tarde? ¿Dónde están esas personas que a mí me dijeron en la cara, no voy a perderme ni un culto a partir de ahora, ni de jueves ni de domingo? Porque ha sido muy duro el no poder congregarme con mis hermanos durante meses. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Qué les parece? Tengo temor de que algunos vuelvan otra vez a retroceder. Porque el Señor estábamos aquí, a este nivel espiritual en marzo, y a los que hemos querido y nos hemos dejado tratar, nos ha elevado. Nuestra fe ha crecido, nuestra madurez, nuestra visión, nuestra concepción del reino de Dios.
El darte cuenta que estás predicando aquí, sí, ¿a cuánto? A los que sea, pero saber que detrás de esas cámaras hay miles y miles, hay ancianos, hay niños, hay gente muriéndose de cáncer, hay matrimonios que se están peleando y pueden reconciliarse después de escuchar una predicación. Gente en la cárcel que te está escuchando, gente en bases militares en Afganistán que nos están viendo en directo como ha sucedido y sucede. Gente que nos ve en directo en sus hogares, en hospitales, en montones de lugares. Eso te ha cambiado la vida. Decir, Dios mío, que yo no estoy predicando a 5 personas aquí, que estoy predicando y estamos cantando y ministrando a centenares, a miles de personas en todas partes del mundo. Pues todo eso tiene que servir para llevarnos a un crecimiento y a una madurez tremenda. Y yo no quiero dar marcha atrás, créame, yo no voy a dar marcha atrás. No voy a dar marcha atrás. Cumplo este año 60 años. Cumplo en mayo 40 años de pastor y yo no voy a dar marcha atrás. No voy a perder ni un minuto de mi tiempo. El que no quiere crecer, el que no quiere madurar, el que está todo el río quejándose que no tengo, que no puedo, no me molestes. Quítate de en medio, quédate ahí. Ese es el cristianismo que tú quieres vivir. Esa es la forma que tú quieres vivir tu cristianismo. Quédate ahí, mijo. Pero nosotros vamos a ir avanzando porque hay mucho terreno por conquistar. Hay millones y millones de almas que necesitan que les llevemos el evangelio ya. Hemos orado el domingo pasado, lo digo por si alguien no lo sabe todavía. El domingo pasado desde este púlpito se oró por una hermana de nuestra iglesia virtual, grupo número 3 de Europa, concretamente vivía en España, que estaba con cáncer. ¿Se acuerdan? Nuestra hermana Olga Lucía ya está en la presencia del Señor. Ni una semana pasó. Oramos por ella el domingo y el Señor respondió a nuestra oración mucho mejor de lo que le pedimos. Porque nosotros le pedimos que se quedara y que la sanara, pero el Señor dijo, no, me la llevo a mi casa, me la llevo conmigo. ¿No es eso la mejor respuesta? Cuando la Biblia dice que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿o que nos queremos quedar aquí? Claro que el Señor nos respondió 1000 veces mejor, porque Él dice que siempre nos dará mucho más de lo que pedimos o de lo que entendemos. El carnal, el egoísta dice, no, un año más y otro año más, como mi abuelo, que tenía 106 años y todavía sus hijas, incluida mi madre, seguían orando para que se quedara un año más entre nosotros. Y yo decía, pero bueno, ¿que es Matusalén? 106 años hay, un añito más. Pero vamos a ver, ¿algún día se tendrá que morir el viejo? Pues el Señor respondió. Y ahora tenemos parte de nuestra iglesia virtual aquí, en las redes sociales y en la eternidad, donde al fin y al cabo todos nosotros vamos a terminar todos juntos en la presencia del Señor. ¿Qué les parece? Entonces, marcha atrás en absoluto. Ya no hay marcha atrás, ya no hay retroceso. Recientemente he tenido una reunión con todos los que están en alabanza, en sonido, en cámaras, en ordenadores, diciéndoles, chicos, esto es muy serio. Miles y miles de personas dependen ahora de lo que se hace aquí, desde esta pequeña isla, de esta pequeña parte del mundo. Y muchas personas están comiendo y alimentándose de lo que desde aquí se está repartiendo a las naciones de la tierra. Por lo tanto, necesitamos soldados, hombres y mujeres valientes que no estén todo el día mirando el ombligo y no tengo, y no puedo, y no tengo, y no puedes. Pues si no tienes y no puedes, tú sabrás por qué no tienes y por qué no puedes. Porque el mismo Dios que yo tengo es el mismo que tú tienes, ¿sí o no? El mismo Dios que yo tengo y la misma Biblia que yo leo es la que leemos y tenemos todo. Por lo tanto, es cuestión de ponerse las pilas y no perder el tiempo y dejarnos de lamentos y de lloriqueo y gozarnos con lo que tenemos. Y cuando aprendamos a gozarnos por lo que tenemos y seamos fieles en lo poco, probablemente, si el Señor le place, nos pondrá sobre mayores cosas. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ponernos de pie en esta noche, queridos hermanos. Y vamos a hacer una oración específica y concreta, pidiendo una cosa, madurez. Quiero ser un cristiano maduro. Quiero crecer y madurar en los caminos del Señor. Quiero que el Señor cuente conmigo en esta hora. Quiero ofrecer mi vida, mi tiempo, mi juventud, mi casa, mi familia, mis recursos. Los quiero poner a disposición de la obra de Dios, para que la obra de Dios no se detenga, para que el evangelio corra y la palabra de Dios llegue hasta el último rincón de la tierra. Que el Señor nos ayude a crecer y a madurar y a entender que ha llegado el momento de dar y no tanto de recibir. Dios nos metió en nuestras casas hasta que pasara la indignación por un poco de tiempo.
Y el Señor nos ha estado dando y dando y dando y dando palabra, mensaje, enseñanza, estudio y experiencias y testimonio. Ha llegado el momento de comenzar a dar. Y les digo y les recuerdo, amada iglesia, que más bienaventurado es dar que recibir, dijo el Señor. Así que en esta tarde, Señor, nos ponemos delante de tu altar a tu entera disposición. Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos que nos ayudes a conocerte cada día mejor, a gozarnos en todo momento y circunstancia de la vida en la que me encuentre. Gracias, Señor, porque tú me has dado oportunidad para madurar, para crecer, para desarrollarme como cristiano, para que mi carácter se consolidara, para que dejara el infantilismo y la mediocridad y la religiosidad y me convirtiera en un creyente nuevo, fresco, dinámico, activo en el reino de Dios. Señor, usa a tu amada iglesia en este tiempo para poder luchar en contra de toda falsa doctrina, en contra de herejías, en contra de falsos maestros, profetas, apóstoles, falsos cristos que vienen para engañar al pueblo de Dios. Señor, en el nombre de Jesús pedimos que nos des la sabiduría y la capacidad necesaria para que tu palabra triunfe y el evangelio brille en medio de tanta oscuridad y de tanta ignorancia que hay. Usa nuestras vidas en esta hora, mi Dios. Y te pedimos, oh Dios, que nos des la fuerza necesaria para poder llevar a cabo este objetivo y esta meta que nos proponemos hoy. Serviré al Señor con alegría, con todo mi corazón y con todas mis fuerzas, hasta que tú vengas a llevarme a tu presencia. Te lo pedimos en esta noche con todo nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Digan un fuerte amén. Amén y amén. Gloria al Señor. Amén. Aleluya.